quisiera preguntarte primero, no sé si te ha tocado ver a ti alguna película que empieza con una escena de acción así muy potente, de tragedia, de caos, y de repente la escena se pone en pausa y se escucha la voz del protagonista diciendo: sí, ese soy yo. Te preguntarás, ¿cómo llegué aquí? Bueno, esta es mi historia. ¿Te ha tocado escuchar algo así en una película? Creo que tiene mucho efecto. Después de eso, la película retrocede en el tiempo y empieza a narrar una serie de pequeñas historias, decisiones, errores, victorias. Y todas esas historias van formando o van construyendo la historia de cómo es que el protagonista llegó al punto en el que inició la película, ¿verdad? Y este recurso se ha vuelto un cliché, pero se usa para generar curiosidad al espectador y que vaya conectando todas esas historias para que al final todo tenga sentido. De la misma manera, la Biblia, familia, nos narra una gran historia de gracia, una gran historia de redención que está formada por muchas pequeñas historias de personas que sufrieron, tuvieron miedo, se gozaron, tuvieron fe. De manera que al leerlas todas juntas, toman sentido solo cuando vemos la obra de Jesús. Porque todas esas microhistorias, todas esas pequeñas historias, toman sentido solo cuando la vemos a través de la obra de Jesús. Porque todos, familia, todo lo que está en la Escritura tiene su cumplimiento en Jesús. Jesús es el que hace que todo cobre sentido. Y esto, familia, también sucede en nuestra historia personal. Porque todas esas cosas que te han pasado en tu vida, ya sean buenas, malas, peores, mejores, forman en ti una mayor historia de gracia. Todo lo que has pasado ha sido entretejido por Dios con el fin de rescatarte de la muerte, de liberarte del pecado, de conocerle a Él, y con el fin que su gloria sea mostrada en el mundo. Y aunque en tu vida haya momentos de desgracia, haya historias de desgracia, podemos estar seguros que todo es con un plan mayor. En todas ellas podemos ver a Dios mostrándonos su gracia. Entonces, familia, es importante que podamos ver, o que mejor dicho, dejemos de ver esas desgracias que nos puedan pasar como el fin del mundo, sino veámosla como parte de una mayor historia de gracia, donde el protagonista es Dios, donde el mejor protagonista es Dios. Y es que todas esas microhistorias de desgracia forman una mayor historia de gracia para ti y para la humanidad. Nuestras historias, familia, solo tienen sentido porque Dios está obrando. Solo tienen sentido gracias a la obra de Jesús. Por eso es que Él es el protagonista. Y con esto en mente, familia, quisiera que hoy estudiemos una historia que creo que es muy conocida por algunos o por varios de aquí, a lo mejor la gran mayoría. Es la historia de José, el hijo de Jacob,
que está en Génesis 39, que es cuando lo venden a un hombre que se llama Potifar ahí en Egipto. Y lo que veremos, familia, y el texto nos deja muy en claro que Dios estaba con José controlando todo y mostrando su gracia. Porque mira, fíjate, la historia de José es de las historias más romantizadas de la Biblia. Y, es que de José puedes aprender esto, de José puedes aprender aquello. José, sí es cierto. Pero el texto se cansa de decirnos que Dios estaba con José, que el Señor estaba con José. Y así como con José, familia, Dios está con nosotros. Y esta verdad de Dios controlando todo y mostrando su gracia, al final la vamos a conectar con una mayor historia de gracia tanto para José, para Israel y para toda la humanidad, incluyéndonos nosotros. Así que vamos a dividir el capítulo 39 en 3 actos y al final vamos a llegar juntos a la conclusión que aunque pasemos desgracias, somos parte de una mayor historia de gracia. Somos parte de una mayor historia de gracia. Así que pasemos al primer acto. Y el primer acto lo titulé como bendición. Bendición. Y vamos a leer los versículos del 1 al 6. Es Génesis 39 y lo vamos a leer en la Nueva Biblia de las Américas. ¿Va? Empiezo. Cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pero el Señor estaba con José. ¿Cómo dice ahí? Pero el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa de su amo el egipcio. Vio su amo que el Señor estaba con él. ¿Con quién estaba Dios? ¿Quién estaba con José? Ok, entonces el Señor estaba con José y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Versículo 4. Así halló José gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal. Y él lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Versículo 5. Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. ¿Qué hizo Dios? Bendijo la casa del egipcio por causa de José. Continuamos. La bendición del Señor, ¿qué dice? La bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Así que todo lo que poseía dejó en manos de José y con él allí no se preocupaba de nada excepto del pan que comía, y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. Previo a esto, familia, tú puedes leer en Génesis 37 la historia donde los hermanos de José, por envidia, lo echan a un pozo, luego van pasando unos mercaderes ismaelitas, lo venden como esclavo y luego van con su papá, con Jacob, y que le dicen, oye, pues lo mató una bestia al compa por andar ahí atrabancado, ¿no? Entonces, la historia nos deja en ese punto, o sea, el capítulo 37 nos deja en ese punto de la historia, ¿no? Con José siendo vendido como esclavo a Potifar. Luego el capítulo 38, si tú lo lees, te cuenta una historia de uno de los hermanos de José que se llamaba Judá y con Tamar. Esa es otra historia, ¿no? Como que el autor haciendo un paréntesis para que el drama no fuera tanto, ¿no? Pero el capítulo 39, que es el que vamos a estudiar hoy, retoma la historia en el punto que se termina el capítulo 37. Con José vendido como esclavo a Potifar. Y Potifar era, digamos que, era como el jefe del servicio secreto de Faraón. Básicamente era su puesto. Y era una posición de mucha importancia en Egipto.
O sea, por las manos de Potifar pasaba todo lo relacionado con la seguridad del reino de Egipto. Y aquí, familia, es la primera obra de gracia que vamos a ver por parte de Dios. Porque, mira, por las condiciones en las que eran trasladados los esclavos en aquella época, José fácilmente pudo haber muerto en el traslado por el desierto antes de llegar a Egipto. No creo que les dieran agua así. ¿Tienes sed, mijito? Pues tómale. No creo. ¿O tienes hambre? Ten, ahí te van 5 panes y 2 kilos de carne asada. Claro que no. José pudo haber muerto en el desierto. En segundo lugar, aquí vemos que José fue vendido a una persona estratégica. Fue vendido a un lugar estratégico. Y mira, esto es importante, familia, porque José no tenía el control de lo que le estaba sucediendo. Él era un simple esclavo. Él no podía determinar a qué horas comer, ni cuándo comer, ni cuándo tomar agua, ni que lo iban a transportar en un avión, y mucho menos a quién lo iban a vender. Pero vemos la gracia de Dios obrando. De manera que a José lo vendieron a un amo estratégico. Y es que José no tenía nada de control de esto, pero Dios sí. Dios estaba en control. Por eso el versículo 2 nos dice que Dios estaba con José. El Señor estaba con José. Y es que, familia, es importante que podamos ver esto. La desgracia de José era bien grande. Estaba lejos de su casa, lejos de su familia. Era el hijo amado de su papá. Pero Dios no solamente obró con gracia, llevándolo a ese lugar estratégico, sino que lo hizo prosperar en todo lo que hacía como esclavo de Potifar. Entonces, familia, la causa de que José prosperara es porque Dios estaba con él. Dios estaba bendiciéndolo. Y esa bendición también era expandida a toda la casa de Potifar. Eso es lo que nos dice los versículos que acabamos de leer. Y fíjate, esto de que y Dios la hacía prosperar es uno de los temas que más romantiza a la gente, ¿no? Cuando lee la historia de José, que te pueden decir, no, si tú eres diligente y trabajas bien chido, Dios te va a prosperar, te van a subir el sueldo. Ojalá fuera así de fácil, ¿no? Y claro que no te estoy diciendo que no seas diligente en tu trabajo, ¿no? Y que apliques la de, como me pagan, trabajo, ¿no? No estoy diciendo eso. Porque claro que José seguramente era diligente. Pero la diligencia de José no era el medio por el cual llegó a ser bendecido por Dios, sino era un fruto que resultó de reconocer que Dios estaba con él. Y claro que el mérito de José, y podemos resaltar sus virtudes, es que él pudo haberse hundido en sus desgracias. Él pudo haberse llenado de rencor de sus hermanos, cuestionándose su situación. Pero aquí lo que vemos, familia, es el testimonio de un verdadero hijo de Dios que confiaba en aquel que sí controla todo. Y otra cosa que creo que es importante que podamos resaltar, familia, es que aquí cuando habla de que José prosperó, pues ya dijimos un poquito, ¿no?, de eso del sueldo, pero la prosperidad de José no era en los términos que nosotros entendemos la prosperidad ahorita, ¿no? Que podríamos entenderlo humanamente hablando. Como te digo, no es que le haya subido el sueldo y que no, pues ahora José va a vivir aquí va a dormir junto conmigo decía Potifar, ¿no? Ahí en el aposento alto, ¿no?
No es eso. O sea, José seguía siendo un esclavo. José comía cuando le decían. O sea, la paga de José era que tenía comida, bebida y techo. Pasto, corral y agua, como dicen por ahí, ¿no? Entonces, familia, y quiero que sí nos quede muy en claro esto, que José estaba pasando una desgracia bien grande. Pero la prosperidad que José pudo disfrutar, el éxito que José disfrutó, estaba basado en que Dios estaba con él. En que podía disfrutar de su presencia y con su trabajo, con el trabajo de José, el nombre de Dios era reconocido en su entorno. Familia, ¿qué mayor bendición que esa? Que Dios sea reconocido, que Dios sea exaltado, que Dios brille en todo lo que hagas. Y es que, familia, el servicio de José, el trabajo que José hacía, era en respuesta a la gracia recibida. Y José no es que sirviera a Potifar, sino que José es el ejemplo perfecto de algo que escribió Pablo a los colosenses muchos años más adelante. En Colosenses 3:23 dice Pablo a la iglesia de Colosas: todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y cuando dice Pablo todo, es todo. En tu casa, en tu trabajo, en la iglesia, todo lo que hagamos, debemos hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y es que, como te digo, esto se escribió muchos años después, pero seguramente en la mente de José estaba esto, que todo lo que él podía hacer era un servicio a Dios, de manera que Dios fuera reconocido y el nombre de Dios brillara en su entorno. Y creo, familia, que podemos aprender mucho de esto, porque nosotros de igual manera debemos de ser diligentes, sirviendo en todo lo que hagamos, sin importar las circunstancias que estemos pasando. Mira, no te quiero condenar con esto, pero si un día te levantaste bien agüitado por algo malo que te está pasando, sin ganas de ir a trabajar, tu mayor motivación para ir a trabajar y hacerlo excelentemente es porque Dios está contigo, porque Dios te rescató de la muerte, te liberó de la desgracia más grande que tenías, que era el pecado. Y por eso no importa qué estés pasando en tu vida, Dios es digno de que le sirvas en todo lo que hagas. Pero ¿qué es lo que vemos aquí? Hay bendición. Y en medio de nuestras desgracias, Dios nos muestra su gracia, nos bendice, nos llena de consuelo, nos va preparando, va formando nuestro carácter y controla todo lo que nos sucede de forma soberana con un fin mayor. En medio de la desgracia podemos ver la gracia de Dios y eso nos motiva a servirle a Él. Confiemos en aquel que nos muestra su gracia en la desgracia, porque gracias a Él somos parte de una mayor historia de gracia. Somos parte de una mayor historia de gracia. Pero si tú lees el versículo 6, verás que este primer acto termina con la frase: y era José de gallarda figura
y de hermoso parecer. Esto nos lleva al segundo acto, que se llama tentación. El segundo acto se llama tentación. Y voy a leer los versículos del 7 al 16. Sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo: estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa y nada me ha rehusado excepto usted, pues es su mujer. Y fíjate lo que dice: ¿cómo entonces podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Y ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. Versículo 11. Pero un día que él entró en casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres de la casa allí dentro, entonces ella tomó a José de la ropa y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. Versículo 13. Cuando ella vio que él había dejado su ropa en sus manos y había huido afuera, llamó a los hombres de su casa y les dijo: miren, Potifar nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros. Vino a mí para acostarse conmigo, pero yo grité a una gran voz. Cuando él oyó que yo alzaba la voz y gritaba, dejó su ropa junto a mí y salió huyendo afuera. Versículo 16. Ella dejó junto a sí la ropa de José hasta que su señor vino a casa. En medio de la desgracia que pudiera tener José, parecía que el barco iba navegando muy bien, tranquilo. A lo mejor hasta José se estaba acostumbrando allá, pues ya ni modo, pues ya me toca quedarme aquí en Egipto, ¿no? Y ¡pum! José era guapo. Y la mujer de Potifar lo empezó a seducir. Y el texto, familia, lo que leímos nos muestra que esto no solamente fue un coqueteo o una insinuación así leve o tranquila, así de que nomás lo miraba, sino que esto, familia, era una fuerte tentación. Era una fuerte y muy atractiva tentación. Porque, mira, esto no te lo dice el texto, pero creo que lo podemos intuir. Potifar era un alto mando egipcio. No creo que tuviera una mujer no tan agraciada. Seguro tenía una mujer guapísima, ¿no? Seguramente. Además, esto no fue un hecho aislado, sino el texto nos dice que fue de forma recurrente. Y además que era recurrente, se fue intensificando poco a poco. A tal grado que el versículo 11 nos dice que ya le quería quitar la ropa y desnudarle, quitarle todo. O sea, pasó de un coqueteo a un vente para acá, mijo. Y fíjate, es interesante porque algunos comentan porque el versículo 11 nos dice que no había nadie en la casa. Y algunos dicen que probablemente esta mujer orquestó todo para que nadie hubiera en la casa. Y vete por las tortillas tú, mijo, vete al mercado tú, ve a darle comida a los perros, al ganado, mejor dicho. O sea, seguramente ella orquestó este plan para hacer caer a José. Y por eso te digo que era una fuerte tentación. Familia, José tenía todo en bandeja de plata. Era el esclavo de mayor rango en la casa de Potifar. Si él no decía nada y su esposa no decía, y la esposa de Potifar no decía a nadie se iba a enterar. Si concedía los deseos de la mujer, José podía asegurar su permanencia ahí por muchos años.
En su vida lo iban a correr. Ante los ojos humanos, familia, era una propuesta muy atractiva. Pero el texto nos dice que José no cayó. No nos dice que de repente también jugueteaba y que lo miraban y él lo miraba también. No nos dice eso el texto, sino que fue firme, resistió a la tentación y cuando fue necesario huyó. Seguramente tuvo que haber cambiado rutinas para evitar estar con ella sola, le sacaba la vuelta. Y fíjate que cuando estudiaba esto coincidió que estaba también escuchando una predicación acerca de cuando el rey David peca con Betsabé, ¿no? Eso está en 2 Samuel 11 y 12, si no mal recuerdo. Y en 2 Samuel se nos dice que el rey David, después de estar a gusto tirando la flojera todo el día, sale a su balcón y empieza a dar vueltas por todos lados, ¿no? Y al predicador que escuchaba, él decía que el texto da a entender que David estaba caminando, miró a Betsabé a lo lejos, seguía caminando, pensando en ella y volviendo a voltear y otra vez viéndola. ¿Te fijas los contrastes? José cambiando sus rutinas, huyendo de la tentación, no dando pie a eso, y el rey David, creo que hasta se quedó visco el rey David. Pero la razón de por qué José resistió no estaba en sus fuerzas, ni lo que él podía hacer, estaba en Dios. Por eso me fascina los argumentos que le da José a la esposa de Potifar en el versículo 9. Porque obviamente ahí hay un tema de fidelidad y de agradecimiento a su patrón Potifar. De hecho, él ahí lo dice en el texto que, o sea, pues Potifar me ha dado todo, me ha puesto por encima de todos, pues cómo le voy a fallar, ¿no? Pero la razón principal es que si él cedía, contra quien realmente pecaba era contra Dios. Por eso dice en el versículo 9, ¿cómo entonces podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Esto, familia, era una gran maldad. Porque a quien iba a traicionar realmente iba a ser a Dios. Al que le había mostrado su gracia en todas sus desgracias, a ese iba a fallar. Al que lo rescató de la muerte en el camino en el desierto, al que lo llevó a un lugar estratégico, al que había estado con él todo el tiempo, a él le iba a fallar. Me imagino a José pensando, ¿cómo voy a traicionar a Dios si Él estuvo conmigo en aquel pozo donde me tiraban mis hermanos? Estuvo conmigo en el traslado por el desierto. Ha estado conmigo aquí en la casa de Potifar y me ha prosperado. ¿Cómo voy a traicionar al Dios que me ha dado todo? ¿Cómo voy a traicionar al Dios que en medio de mi desgracia me ha mostrado su gracia? Porque si lo tengo a Él, lo tengo todo. Y mira, aquí la tentación es un pecado sexual. Pero puede ser que a ti la tentación te llegue para defraudar a alguien, para robar, para manipular, o ponle el nombre y apellido que tú quieras.
y puede ser tan o más atractiva que la que se le presentó a José. No pasa nada, pues tú me das, todos felices, todos contentos, a ti te va a ir bien. Pero familia, cuando cedemos a la tentación, cedemos contra quien realmente pecamos, a quien realmente traicionamos, es al Dios que nos ha dado todo. Y si te fijas, el texto nos dice que al huir, pues él dejó su ropa. Los comentaristas dicen que seguramente fue la prenda exterior, o sea, no es que haya salido corriendo desnudo José. Pero esa prenda que se quedó ahí era la prueba necesaria para que la mujer de Potifar lo inculpara, lo acusara injustamente. Así que más tardó José en irse que lo que ella empezó a gritar, acusándolo, y que, este hebreo, ¿qué anda haciendo? Y familia, yo pienso que José sabía lo que le iba a costar esto, humanamente hablando. Pero aquí lo que vemos también es que él en ningún momento alzó la voz, o empezó a replicar, o se puso al nivel de discusión para autojustificarse. ¿Qué hizo José? Se quedó callado. En el primer acto vimos cómo Dios obraba de forma soberana. Perdón. Y como dijo ahorita, aunque parecía que todo iba bien, aquí vemos que de un momento para otro nuestras situaciones pueden cambiar. A lo mejor ahorita estás bien, y a los 5 minutos pasa algo, una desgracia. Y aquí específicamente, familia, vemos que cuando decidimos obedecer a Dios y no seguir nuestros deseos o lo que el mundo nos dicta que está bien, puede traer consecuencias injustas con desgracias más grandes. De hecho, familia, seguir la causa de Jesús nos va a traer dificultades, nos va a traer problemas. Pero aquí, familia, es cuando más debemos de depender y confiar en la gracia de Dios. Porque en medio de todas esas desgracias, Él nos muestra su gracia para sustentarnos. En medio de las injusticias que podamos pasar, Él nos muestra su gracia. Y además, familia, en medio de la tentación, la única salida que tenemos para ser librado de la tentación es Dios, es su gracia, su amor. Mientras más grande vemos la gracia de Dios, mientras más grande vemos el sacrificio de Jesús, cómo derramó su sangre por todos nosotros, menos atractiva es la tentación. Mientras más valoramos todo lo que Jesús tuvo que dar, haciendo esa ofrenda por nuestro pecado, tomando el lugar que todos nosotros merecíamos, cuidado si minimizamos el sacrificio de Jesús. Familia, no lo normalicemos. Pero de la misma manera confiemos que Él está con nosotros, nos muestra su gracia y nos sustenta para que le podamos conocer. Y resistamos a la tentación sin importar las consecuencias. ¿Por qué?
somos parte de una mayor historia de gracia. Somos parte de una mayor historia de gracia. Si te fijas, este acto termina con ella ahí, con la esposa de Potifar, con la prenda de José a un lado, y esto nos lleva al tercer acto, que se titula preservación. Preservación, versículos del 17 al 23. Déjame te los leo. Entonces ella, o sea, la esposa de Potifar, le habló con estas palabras, o sea, a Potifar. Vino a mí el esclavo hebreo que nos trajiste para burlarse de mí, y cuando levanté la voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó afuera. Cuando su señor escuchó las palabras que su mujer le dijo, se encendió su ira, ¿verdad? Entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel, en el lugar donde se encerraba a los presos del rey, y allí permaneció en la cárcel. Versículo 21. Pero el Señor estaba con José, le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. El jefe de la cárcel confió en mano de José a todos los presos que estaban en la cárcel, y de todo lo que allí se hacía, él era responsable. Versículo 23. El jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él, y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. El Señor lo hacía prosperar. Y también aquí volvemos a leer que el Señor estaba con José. Entonces, básicamente, la esposa le pasa el chisme también a Potifar. Pero por la reacción de Potifar, la mayoría de los comentaristas coinciden en que probablemente Potifar no le creyó al 100% a su mujer. Y algunos dicen que este tema de que se encendió la ira de Potifar no fue tanto contra José, sino contra su mujer, porque a Potifar no le iba a quedar de otra más que castigar a José. Y en esos tiempos, este tipo de delitos se castigaban con la muerte. Y aquí vemos otra obra de gracia y de misericordia de parte de Dios. Porque a José no lo mataron, lo mandaron a la cárcel. Dios preservando la vida de José. Aunque todo parecía ir mal, aunque había desgracia sobre desgracia, aquí vemos a Dios mostrando gracia sobre gracia. Lo preservó, cuidó su vida. Y a mí, familia, me fascina cómo termina esta historia, porque vemos que la gracia de Dios manifestándose en la vida de José una y otra vez. Y aunque había momentos buenos, malos, peores, Dios estaba con José. Nunca lo había dejado. Estuvo cuidando cada detalle de su historia. Ninguna de esas desgracias que pasó José, familia, estuvo fuera de la mano de Dios. Dios estuvo controlando todo. Y vemos que dentro de la cárcel Dios lo seguía bendiciendo, lo seguía prosperando, de manera que, al igual que en la casa de Potifar, en la cárcel también Dios le concedió gracia delante de los ojos del jefe de la cárcel. Y se convirtió en algo como el segundo al mando en la cárcel. Siendo un preso, era el que partía el queso ahí en la cárcel. Amén. Familia, Dios está en control de todo lo que pasamos. Podemos estar seguros que Él va a cuidar cada detalle de nuestras historias, formando una mayor historia de gracia. Él nos va a preservar hasta el último día de nuestras vidas.
Y este asunto de preservar es Dios de tu lado siempre. Dios caminando a tu lado, Jesús caminando a tu lado. Y aunque tú te quieras alejar, pues vente para acá, mijo. Y nos va a preservar más allá de la muerte, porque estaremos eternamente con Él. Así que, familia, descansemos, que nuestro Dios controla todo. Y todo lo controla para un plan mayor, porque somos parte de una mayor historia de gracia. Ahora, he mencionado mucho que Dios tiene un plan mayor, un gran plan, una mayor historia de gracia. Pero ¿cuál es ese plan mayor? Creo que hasta este momento la historia de José nos deja o nos enseña cómo Dios estuvo presente en sus desgracias mostrando su gracia, ¿no? Pero tus desgracias no son cosas aisladas. Todo está entretejido para algo mayor. Si tú continúas leyendo, verás, todo lo que resta el libro de Génesis te habla acerca de la vida de José, del tiempo que pasó en Egipto. Verás cómo Dios siguió en control de todo, le permitió a José interpretar el sueño de un copero y un panadero en la cárcel. Esto llegó a los oídos de Faraón, a quien también le interpretó un sueño, y a partir de eso se convirtió en la mano derecha del Faraón. Pasó de ser un simple esclavo a ser la mano derecha de uno de los reinos más poderosos de su época. Y fue en una temporada estratégica, porque fue durante una temporada de una hambruna en toda la región. Y al final de su historia podemos ver que él se reencuentra con sus hermanos y su padre. Hay un tema de reconciliación con su familia. Y gracias a esa posición que Dios le había dado como el segundo al mando en Egipto, ayudó a su familia a que pudiera sobrevivir en esa temporada de hambruna difícil. Pero familia, todo esto fue posible porque Dios estaba con él. Y todo lo que le había pasado le había ayudado a formar su carácter y habilidades para hacerlo apto. Imagínate a ese José jovencito siendo trasladado en el desierto con ese rencor y ese odio de sus hermanos. Y ahora imagínate a ese José sentado como el segundo al mando en Egipto, y a sus hermanos que le habían hecho mal, él les regresó bien y preservó su vida, ayudó a su familia a sobrevivir. Es que podemos ver en la vida de José al final de sus días que él sabía que Dios fue quien lo llevó ahí. Por ejemplo, fíjate lo que le dice a sus hermanos en Génesis 45:8. Dice: ahora pues, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios. Y fíjate lo que dice Génesis 50:20. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Familia, todas esas desgracias que sufrió José formaron parte de una mayor historia de gracia para José y para su familia. Pero esto, familia, no se quedó en eso. Había algo más en el horizonte, porque de esa familia vendría muchos años después el Salvador y Redentor del mundo, que es Jesús, quien le da sentido a toda la historia. Dios usando a José para preservar una familia de la cual vendría el Salvador de todo el mundo. Esas historias de desgracia, familia, de forma indirecta, por así decirlo, nos bendicen a nosotros. Porque el Salvador del mundo nos salvó a nosotros también.
Esta historia de José, aunque llena de desgracias, es solo una pequeña parte de todo lo que Dios hizo para traernos salvación por medio de Jesús. Y nosotros, familia, somos beneficiados por todo eso. Nosotros formamos parte de esta mayor historia de gracia donde Dios es el protagonista. Y así como la vida de José continuó después de lo que vimos hoy, tu historia aún continúa. Seguramente tú has pasado por muchas historias en tu vida, por muchas desgracias, por cosas buenas, por cosas felices, pero todas ellas, familia, han sido controladas por Dios. Dios ha ido hilando tu historia, cuidando de cada detalle. Nada se le ha salido de sus manos, con el fin de traerte a Él, rescatarte del pecado y puedas disfrutar de su presencia. Pero esto, familia, es solo posible gracias a la obra de Jesús, el Hijo eterno llamado por Dios, que también fue odiado y vendido por sus hermanos, que sufrió de una manera aún más injusta que José, que sufrió burlas, humillaciones, azotes, insultos, hasta el grado de morir voluntariamente. Pero él permaneció callado porque confiaba que lo que estaba sucediendo era con un plan mayor. Y lo hizo, familia, por amor a nosotros. Hasta morir. Pero él no se quedó en la tumba, sino que resucitó y fue exaltado a la mayor posición de autoridad en el universo. Y Él es el que gobierna todo lo que sucede en nuestras vidas. Y por medio de Él, nosotros somos declarados justos delante de Dios, tenemos una nueva vida, restauramos nuestra comunión con Dios, y de manera que al conocerle a Él, nos parecemos cada vez más a Jesús y somos aptos para unirnos a esa mayor historia de gracia que tiene con el fin dar a conocer el nombre de Dios a todo el mundo. Familia, todo lo que Dios ha hecho es con ese fin mayor. Ese es el plan mayor. Así que confía en Dios. Descansa que Él tiene control en todo, en todas tus desgracias. Piensa que todas esas desgracias que has pasado o pasaste, Dios estuvo a tu lado, bendiciéndote, prosperándote, librándote de los malos caminos, librándote de las tentaciones, preservándote, mostrándote siempre su gracia, de manera que puedas responder a Él en adoración, entregándote y sirviéndole a Él siempre. Pero si no has reconocido tu pecado y tu necesidad de un Salvador, te invito a que hoy sea el día que puedas ser librado de la muerte y experimentar todo esto de lo que hablamos hoy. Si no lo has hecho, si no has entregado tu vida a Jesús, si no has reconocido tu pecado, si no te has arrepentido, te invito a que lo hagas el día de hoy. Que reconozcas a Jesús como el único Salvador que tenemos. Y que también puedas formar parte de ese plan mayor donde Él nos muestra su gracia, nos cuida, nos preserva. Porque somos parte, familia, de una mayor historia de gracia. Y quiero cerrar rápido, te voy a dejar 3 puntos nada más, aplicaciones concretas. En primer lugar, deja que Dios brille en tu entorno. Aunque estés pasando por muchas desgracias, reconoce que Dios está contigo. Él tiene control de todo. Él nos bendice, Él nos muestra su gracia. Y eso nos debe llevar a confiar siempre en Él. Porque sabemos que todo lo que hacemos es para que Él brille. Porque todo es por medio de Él, por Él y para Él. Así que no te dejes ahogar por tus desgracias, confía en Él y que esa confianza en Dios sea manifestada con diligencia, sirviendo a Dios en cada área de nuestra vida, de manera que el mundo sepa que Dios está obrando activamente, su nombre sea reconocido y su nombre brille en nuestro entorno, de manera que podamos ser parte de ese propósito mayor, que su gloria sea mostrada al mundo. Punto número 2,
Obedece a Dios sin importar el costo. Cuando recordamos todo lo que Dios ha hecho por nosotros y vemos su gracia evidente en nuestras vidas, preservándonos, nuestra respuesta natural debe ser obedecerle en todo lo que hagamos. Nuestra obediencia, familia, no debe estar sujeta a nuestras circunstancias, sino aún en medio de las desgracias, busquemos obedecerle sin importar el costo, porque Dios es bueno. Incluso si pasas por una injusticia por la causa de Jesús, ten por seguro que Él estará contigo, te va a preservar y usará eso para seguir formando en ti el carácter de Jesús. No titubees si estás ahorita en tentación. Es más valioso lo que ganas por obedecer a Dios que lo que puedas perder humanamente hablando. Mira lo grandioso del sacrificio de Jesús. Punto número 3. Recuerda que Dios siempre está a tu lado. La gracia que hemos recibido es una evidencia de la presencia de Dios en nuestra vida. Él nunca nos ha dejado y nunca nos va a dejar. Va a estar contigo en cada etapa de tu vida, en todas las desgracias, todo será usado por Él para su gloria. Así como Él ha cuidado tu vida minuciosamente, lo va a seguir haciendo. Y al final de tus días podrás decir que estuviste del lado correcto de la historia, que acabaste la buena carrera, que peleaste la buena batalla y que formaste parte de esa mayor historia de gracia, porque Dios siempre estuvo a tu lado mostrándote su gracia. Familia, tengamos en mente siempre que somos parte de una mayor historia de gracia. Somos parte de una mayor historia de gracia. Vamos a orar.